Gloria a Dios por esta oportunidad que tengo de poder dirigirme a ustedes con el propósito de llevarles el consejo de la palabra. Sé que es una bendición muy grande cada vez más que tomo este tiempo que Dios me otorga para poder así anunciar con denuedo el mensaje. Quiero que tomen cuenta que es Dios el que está hablando a través de los mensajeros y que es importante tomar en cuenta que Dios está enviando esa palabra porque hay un pueblo que la necesita. Debemos de atesorar los dichos de la palabra de Dios en nuestro corazón para en el momento oportuno, en el momento de la necesidad, podamos estar poniendo en práctica esta palabra, porque hay mucha necesidad hoy en día, hay mucho pueblo que está en padecimientos a través de que se han descuidado y no han atesorado el consejo de la palabra del Señor. Así es que vamos en este momento a orar para que el Señor nos dé la gracia, cómo transmitir el mensaje y que quedemos todos edificados. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por esta gran oportunidad que me das de poder saludar a los oyentes de esta manera, poderles llevar el consejo de tu palabra. Sé, buen Dios, que tú nos estás dando la oportunidad de aconsejar por medio de tu palabra a aquellos que disponen su corazón. Buen Dios, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, debido a que Dios está mostrando algunas necesidades en el pueblo, Dios mismo inquieta los corazones de los mensajeros y hoy quiero hablar acerca de las familias que necesitan el favor de Dios. A través de la palabra nosotros podemos encontrar las directrices a seguir para ser familias bendecidas, familias fructíferas. Hay muchas familias que no están disfrutando la vida porque se descuidaron religiosamente, acudieron a la iglesia, quizás fuiste formado desde tu niñez y tu formación en el evangelio fue muy mala y esa es la estafeta que le estás pasando a tu descendencia, a tus hijos, y eso se puede cortar hoy en día. Cuando llega la enseñanza verdadera, hemos tomado en cuenta la palabra, empezamos a darnos cuenta cómo fuimos formados, qué es lo que nuestros antepasados nos transmitieron. Y quizás tú eres una persona que tienes la oportunidad, que todavía tus hijos están pequeños, donde tú puedes a través de la palabra de Dios instruirles, porque si tú le instruyes a tus hijos en su niñez, cuando ellos estén grandes, tú vas a descansar, tú vas a vivir en paz, porque vas a ver la gracia de Dios sobre tu descendencia, sobre tu familia. Y este es el caso de la palabra en el cual quiero hoy enfocarme. Dice Proverbios, capítulo 22, verso 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, necesario es que nosotros los padres podamos instruir a nuestros hijos cuando están niños. Pues yo ya tengo, mis hijos ya son grandes, ya no tengo la oportunidad de instruirles como cuando eran niños, pero bendita misericordia que Dios nos dio la oportunidad. En mi caso, soy hijo de una mujer viuda, una mujer que se refugió en el favor de Dios. Pude ver cómo mi madre me transmitió el mensaje de Dios. No que estaba ahí dándome duro con la palabra. Yo pude ver. Ella me enseñó la palabra de que era niño. Mas sin embargo, el mejor mensaje que mi madre me transmitió es la conducta que ella vivía. O sea, el estilo de vida de mi madre es lo que me marcó a mí para ser diferente a muchas personas. Entonces, lo que yo quiero decirle es que si usted tiene la oportunidad de instruir a sus hijos en la palabra de Dios, en el camino del Señor, aproveche esa oportunidad, porque hay muchos padres hoy en día que están sufriendo porque sus hijos están en rebeldía. Y quizás este es tu caso, tus hijos crecieron en el evangelio, pero tú te descuidaste, no pusiste cuidado
porque te descuidaste, te enfocaste quizás en servir, en hacer muchas cosas en la iglesia y te descuidaste de tus hijos. Yo veo casos de hermanos que muchas veces cuando no se les cuida a sus hijos en la iglesia, ellos prefieren no estar en el culto. Yo creo que esa es una mala costumbre, pensar en que otros nos van a instruir a nuestros hijos. Y somos nosotros como padres que tenemos que instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no les instruimos en la niñez, cuando sean mayores, sean viejos, obviamente la palabra habla bien clara y dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Cuando termina la niñez y entran a la adolescencia, pero debemos de enseñarle a nuestros hijos que ellos no deben de confiar, porque es absurdo, dice la palabra en Eclesiastés, habla y dice que es absurdo poner la confianza en la juventud. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que aprovechar. Si usted tiene hijos pequeños, aproveche, instrúyeles en el camino del Señor. Escuche bien lo que dice el apóstol en el capítulo 6 de Efesios. Dice capítulo 6, verso 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros instruimos a nuestros hijos y los amonestamos, ¿verdad? Y la disciplina que implementamos en ellos es en el Señor, va a ser con el amor de Dios. Me trae un gran recuerdo, algo que mis hijos, ahora que son ya hombres, me dicen: papi, si usted nos hubiera contado tal cosa, quizá yo no tuviera amistad con tal persona. Papi, si usted nos hubieran dicho de tal cosa, ustedes nos cubrieron, me dice algunas cosas. ¿Y por qué me dice esto mi hijo? Porque nosotros, ahora que ya mis hijos crecieron, yo les cuento la etapa de nuestra vida, el crecimiento, qué personas se portaban bien con nosotros y qué personas se portaban mal. Entonces, cuando habían personas a nuestro alrededor que se portaban muy mal con nosotros, nunca nosotros le transmitimos esto a nuestros hijos. Entonces ellos veían que normal, nosotros nos llevábamos bien con todo el mundo, a pesar de que sabíamos que se portaban mal con nosotros. Entonces les transmitimos eso a nuestros hijos. Y aún ya cuando ellos eran conscientes de la realidad que habían personas mal portadas con nosotros, podían ver que a nosotros nos daban una insultada así bien fuerte, y al momento mis hijos estaban en la casa de esa persona. Nunca les enseñamos a que fueran rencorosos, a que fueran a personas vengativas. Entonces les transmitimos eso. ¿Por qué les cuento esto? Porque debo de alguna manera relacionar este testimonio con lo que le estoy transmitiendo. Entonces, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos en el Señor, yo creo que vamos a tener un descanso en el tiempo que ellos vayan creciendo, porque fácilmente les vamos a dar un consejo y les vamos a hacer retroceder donde posiblemente están cayendo. Porque déjeme decirle que hay muchos padres que se decepcionan al darse cuenta que sus hijos no los están honrando. Pero ¿a raíz de qué es? De que usted quizás no les transmitió una buena enseñanza cuando eran hijos pequeños, cuando eran niños. Entonces ahora no espere que su hijo lo honre a usted si usted no lo enseñó el camino de la verdad. Pero ¿qué de aquellas personas que no han conocido al Señor? Pues obviamente ese es otro caso muy especial, porque Dios en su misericordia se va a encargar. Yo conozco mucha gente que no son cristianos y tienen hijos que honran a sus padres. Esos hijos son hijos bien dedicados a sus padres, bien respetuosos. Entonces, en el momento oportuno, cuando lleguen al Señor, estos ya de antemano están siendo bendecidos. Pero ¿qué de aquellos que siendo cristianos no están honrando a sus padres? ¿No será porque tú te descuidaste y no les enseñaste a tus hijos la disciplina en el Señor, con el amor de Dios? O sea, amonestar a los hijos con el amor de Dios ya es otro nivel de vida. Tenés que tú darte cuenta que si tú estás provocando a ir a tus hijos, es porque no les estás corrigiendo con el amor de Dios. Y esto es bien importante hacerlo ver, de que nosotros tenemos que aprovechar. Vaya, en mi caso,
Y ahora, le digo a mi esposa, lo único que tenemos que hacer es seguir anhelando dejarles un legado a nuestros hijos, para que ellos sigan, le transmitan a los hijos de nuestros hijos lo que ellos han visto en nosotros. Y obviamente yo no pretendo que ya terminé la carrera, pues me falta mucho, pues el anhelo de mi corazón, y por eso lo hago público aquí, para usted que es oyente de mis consejos por este medio, usted pueda anhelar que Dios me mantenga, que me guarde, y no como algunos que lo único que están haciendo es esperando la caída de los siervos, y eso no debe de ser así. Nosotros tenemos que anhelar. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre estoy orando por mi pastor, por su esposa, por sus hijas, para que Dios les guarde y les mantenga firmes hasta llegar a la meta final. Y así, de igual manera, si usted es uno de los que está beneficiándose del consejo que damos por este medio, yo quisiera que usted se convierta en un intercesor para que Dios me guarde, guarde a mi esposa, guarde a mis hijos, y no que sea uno de los que está anhelando verme en la calle de la desesperación, en el muro de los lamentos, ahí caído. Yo no quiero tener seguidores así, de que estén anhelando la caída de uno. Yo quisiera tener hermanos en Cristo que anhelen, así como yo anhelo que usted se beneficie de este consejo, así anhelo que usted también anhele en su corazón que Dios me mantenga sin caída, porque esto es lo bonito, que nosotros podemos anhelar para otros, para que anhelen buenas cosas para nosotros. Entonces, si le pongo, por ejemplo, de mi vida cristiana, yo le puedo decir, mi niñez pues fue sin padre, pues murió mi papá desde que yo era niño, pero le digo, viví en medio de muchas familias, y a pesar de que tengo familiares de que fueron conocedores del Evangelio, pero se descuidaron porque no tomaron en serio las enseñanzas, y ahora les está costando salir de esa religiosidad, porque el ser cristiano genuino es algo diferente a ser un cristiano mediocre, un cristiano que habla malas palabras, un cristiano que miente, un cristiano que tiene odio, un cristiano que tiene resentimiento, un cristiano que tiene envidia en su corazón. O sea que hay niveles de cristianos. Hay hijos de Dios obedientes y hay hijos de Dios desobedientes. Y yo quisiera que usted, al igual que mi persona, seamos hijos obedientes, que obedezcamos la palabra del Señor para poder transmitirla, para poder enseñarle. Entonces, para todos hay oportunidad. Si usted no ha tenido la oportunidad de instruir a sus hijos en el camino de la verdad, pues este es el tiempo de que usted pueda atesorar la palabra. Entonces, usted va a poder ver que si nosotros atesoramos la palabra en nuestro corazón, con facilidad se la vamos a transmitir a nuestros hijos. Yo he podido ver que hay padres que se enojan cuando se les habla acerca de la conducta que sus hijos tienen como niños que son todavía. Recordemos que los niños son inocentes, todavía no ha entrado la maldad a su corazón, el intento de su corazón es inocente todavía. En cambio, cuando ya son jóvenes, entonces viene la etapa de la maldad en el corazón del hombre, pero que fácilmente se combate la maldad de los jóvenes cuando han sido instruidos bajo una enseñanza del amor de Dios. Entonces es importante que si tú te has descuidado y la educación a tus hijos en el camino del Señor ha sido con deficiencia, pues todavía hay tiempo. No hay que decir ya es muy tarde, no. Tú tienes que pedirle perdón al Señor. Si tus hijos están en la calle de la amargura, puedo decirle, si están en rebeldía, están en desobediencia, tú tienes que darte cuenta en qué tú te descuidaste. Por ejemplo, hoy en día yo veo muchos padres que se están descuidando con sus hijos, les están dejando mucho en libertinaje con el uso de la tecnología. Por ejemplo, en un viaje misionero recuerdo que iban unos niños para un culto, y mientras los padres se descuidaron en un parque, yo estaba en un ciber haciendo un trabajo, porque en mi país, las zonas donde yo visito la tecnología o la internet es muy lenta, entonces hay que ir a un lugar a los ciberes donde es un poco más eficiente el sistema de internet. Entonces yo estaba haciendo un trabajo ahí en el ciber, cuando de pronto llegan unos niños. ¿Sabe a qué llegaron esos niños? A ver pornografía, y yo me sentí triste porque eran hijos de cristianos. Entonces
y yo los corregí porque lo que estaban viendo era pornografía. Rentaron una computadora exclusivamente para ver pornografía. Y niños que iban bien vestidos, hasta de corbata, con su faldita larga, la niña, el niño de corbata, y viendo pornografía, mientras sus padres estaban por allá, descuidados de sus hijos. ¿Qué pasa? Que mucho libertinaje se le ha dado a los niños en el uso de la tecnología. Yo puedo ver niños que están adictos a los juegos. No se les está enseñando la palabra de Dios. Qué bueno fuera que usaran el teléfono o las tabletas. ¿Para qué? Para que escucharan música cristiana, que pudieran, algunos los consideran a nosotros que estamos en otro nuevo tiempo, que nosotros somos anticuados. No, la palabra siempre es la misma desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús es el alfa y es el omega, el principio y el fin. Entonces la palabra no es diferente, aunque estemos en un mundo donde estamos tan avanzados en la tecnología, pero no podemos descuidar a nuestros hijos. Yo recuerdo a mis hijos, ya estaba avanzada la tecnología en la etapa de mis hijos, y siempre querían tener sus juegos ahí Nintendo. Y yo no les permitía. Me podían ver que era un tipo anticuado, podemos decirle así. Pero ¿sabe qué hacía yo? Les compraba libros de inglés. Ahora les está sirviendo los 3 de ellos, que si lo pusieron en práctica les está sirviendo. Más que todo ellos pueden dar testimonio acerca de esto. Pero lo que yo quiero decirles es que no se trata de que seamos anticuados o que estemos retrasados y que no, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, qué es lo que ellos hacen, qué es lo que ellos miran, porque ahora se está transmitiendo mucha maldad a los niños por medio de la tecnología. Entonces, si nosotros nos descuidamos en eso, no pensemos que en las aulas de las iglesias nos van a instruir a los niños en el camino de la verdad. Somos nosotros que tenemos que instruirlos desde pequeñitos. Ahora que están grandes, qué fácil es sentarse con ellos y decirle: hijo, si usted quiere ser bendecido, siga practicando la verdad, siga practicando la vida correcta para ver cómo le va a ir de bien. Entonces es más fácil, sin necesidad de hacer cosas fuertes, como por ejemplo a veces hay padres que están enviando a sus hijos a centros correccionales. ¿Para qué? Para que allá se los eduquen, donde tuviste la oportunidad de haberlo hecho cuando eran niños. Pero ¿qué quiero decir con esto? No vengo a que te sientas mal por este mensaje, vengo a decirte que hay una oportunidad que tú puedas aprovechar. Si ya tus hijos crecieron y están en esa situación, solo pídele al Señor que te perdone, que te descuidaste. Hazlo de corazón y que ellos puedan cambiar y que se rompa esa maldición, para que cuando nazcan tus nietos, tus hijos ya estén restaurados y no transmitan la misma vida que tú les transmitiste. Porque eso es lo que pasa. Si nosotros, porque yo veo descendencias en mis familias, que todo lo que se les ministró de los antepasados, viene esa maldición, los nietos, los bisnietos van con esa misma maldición y aún siendo cristianos. Y yo no quiero vivir eso. Quiero anunciar y denunciar por este medio a aquellas personas que se han descuidado. ¿Para qué? Para que tomen un alto en su vida y se puedan poner a cuenta, porque recuérdese, Dios nunca llega tarde con un mensaje. Así es que para ti que tienes la oportunidad, que tienes hijos pequeños, aprovecha, instrúyelos con el amor del Señor, instrúyelos en la doctrina de Cristo, para que cuando sean grandes no se aparten del camino de la verdad. Se pueden desviar un poquito, porque es la naturaleza humana el que lo hace a uno muchas veces desviarse. Pero ¿sabe qué? Yo en el tiempo que estuve apartado del Señor, yo nunca disfruté en el pecado. Siempre viví sufriendo, porque yo sabía que esa no era mi vida, porque yo no había visto en mi madre una conducta de esa naturaleza, de vivir en el pecado. Yo no vi eso en mi madre, entonces yo no quería vivir así. Entonces, ahora que estoy en el camino de la verdad, en el orden establecido en el que me debo de mantener, yo quiero seguirme manteniendo allí y seguir enseñándole a otros que les está costando mucho, porque veo matrimonios que están hechos pedazos, porque no tomaron en serio el consejo de la palabra. Y algo tremendo que yo puedo ver a raíz de esta situación es que la gente no quiere hablar con Dios. La gente quiere ir a la iglesia a sentarse a que se les predique nada más y conformarse para el otro día de culto, que se les predique, que se les predique, se les predique. Exactamente como estaba el pueblo
de Israel. Dice la palabra en Éxodo 20, 19 y o del 18 puedo leerlo. Cuando dice la palabra que hubo un gran estruendo cuando Dios iba a hablar con el pueblo. Pero ¿sabe qué? El pueblo le dijo a Moisés, ve tú, habla con Dios, que Dios hable contigo y tú hablas con nosotros. Nosotros no queremos que Dios hable con nosotros porque vamos a morir. Mucha gente muere espiritualmente porque no quiere hablar con Dios. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros hablamos con Dios, este cuerpo de bajeza va a ir muriendo, este cuerpo de pecado va a ir muriendo lo terrenal y lo espiritual va a empezar a tomar vida en nosotros. Y hay mucha gente que no quiere orar. Por eso se destruyen los matrimonios, se destruyen las familias, porque la gente solo está acostumbrada a que se les predique, pero ellos no quieren hablar con Dios. Y necesario es aprender a hablar con Dios. ¿Para qué? Para que entonces nosotros estemos activos, podamos estar conectados con Dios. En cierta oportunidad alguien decía, a mí no me gusta orar. ¿Por qué? Porque dice, al orar uno es confrontado, al orar uno va a ir viendo de que tiene deficiencias, que tiene dificultades, y muchas veces tenemos temor a ser confrontados con la realidad. Y yo creo que es importante esto, que nosotros aprovechemos este tiempo que tenemos para empezar a hablar con Dios. Digámosle, Padre, perdóname por estarme descuidando, no he estado instruyendo a mis hijos como debo de instruirlos. Si ya crecieron y no los instruiste, solo pídele perdón al Señor y que se corte esa maldición. Y lo que no implantaste en tus hijos, una doctrina verdadera, que tus nietos sean implantados con la verdad, porque ya tu hijo va a ser una persona con experiencia en el Señor. Entonces tú puedes todavía tener la oportunidad de aprovechar el tiempo que tienes de vivir para instruir a tu familia. Quiera el Señor, amado oyente, que nosotros podamos ponernos a cuenta, porque hay mucha necesidad. Ya te digo, yo he visto con mis propios ojos que hay hermanos que si no se le cuidan los niños en la iglesia, se van mejor. Los vamos a ir porque no hay cuidado de niños en la iglesia. ¿Quién dice que en la iglesia otros le van a instruir a sus hijos? Somos nosotros los que tenemos que instruir a nuestros hijos. Y obviamente hay departamento de enseñanza en la iglesia, pero no es lo mismo como que tú le enseñes el camino a tu hijo en tu casa, con tu conducta, sin desesperarlos ahí, sin llevarlos a la ira, al enojo, al pleito. Porque cuando se instruye al hijo en el camino del Señor, quiere decir que tienes que, con paciencia. Yo he visto aquí en la congregación niños que hacen travesuras y yo les corrijo y de momento ellos aceptan. Primero niegan que no han hecho la travesura, después aceptan y yo puedo ver la gran inocencia en los niños. Entonces, pero si entonces viene el padre y le da látigo al niño, no lo estás instruyendo en el camino del Señor, porque el camino del Señor es amor. Y con amor tienes que transmitirlo. Tienes que orar con ellos. Decirle, hijo, esa conducta no es buena, porque usted no está honrando a Dios. La mentira no es buena. El enojo no es bueno. La venganza no es bueno. ¿Sabe qué he oído yo de padres? Que cuando le cuentan que algún niño les pegó, dice, ¿y tú por qué no le pegaste? ¿Por qué te dejaste? Y eso no es una buena enseñanza. Uno lo que tiene que decirle al niño, bueno, si alguien lo está molestando, acuda de inmediato a los maestros y denuncia a este niño que lo está molestando, pero no lo castigue, no sea vengativo, porque la palabra dice que del Señor es la venganza. Entonces toda esa instrucción nosotros a nuestros hijos les enseñamos eso, de que ellos no se tenían que vengar de sus enemigos, de sus adversarios, que tenía que ser dar aviso a los maestros, a nosotros como padres, y nosotros poner la denuncia. Yo recuerdo que aún estando yo acá, mis hijos estaban pequeños y había alguien que siempre salía a molestarlo a la calle. Cuando uno de mis hijos venía a la escuela, salía un varón a molestar a mi hijo. Ya era un muchachito, un adolescente, el que salía a molestar a mi hijo. Y yo nunca le dijimos a nuestro hijo, dale pedradas, no. Entonces lo que hicimos, yo exclusivamente mandé a mi esposa, a uno de mis hermanos,
mayores, hablar con los papás de este muchacho, que dejara de molestar a nuestro hijo, que nosotros éramos hijos de Dios y que no queríamos problemas con este muchacho. Entonces resulta que en un viaje misionero, Dios me ha permitido viajar mucho, y en uno de los viajes yo estuve predicando en una celda, en una prisión, en un país centroamericano, allá en Honduras, en otras palabras. Usted ya sabe que yo soy de Honduras, y estoy predicando en una cárcel en la ciudad de La Esperanza. Hay un centro penal ahí. Entonces, y yo estaba hablando acerca de que Dios era Dios de oportunidades y que no importaba la razón por la cual usted haya venido a estar preso aquí, y empecé a predicar. Y resulta que yo les contaba a los prisioneros de que yo había tenido la experiencia de tener un hijo, tres hijos en la escuela, y yo estando a distancia, pero que hubo personas que molestaban a mis hijos, y yo nunca quise hacerle daño a esas personas. Le digo siempre que hubo alguien que maltrató a mis hijos, nosotros con el amor de Dios tratamos de confrontar a estos padres y decirle que aconsejaran a sus hijos, porque nosotros no queríamos problemas. Y le digo, qué fácil era para mí buscar a alguien que le diera una paliza al que molestaba a mis hijos, porque así actúan muchos cristianos. ¿Y sabe qué? Allí estaba oyendo este hombre que en aquel tiempo era un adolescente que molestaba a mis hijos. ¿Y sabe qué? Qué tremendo. Me dijo, ¿sabe qué? Señor, yo soy ese hombre que molestaba a su hijo. Y se puso a llorar ahí. Y yo empecé a abrazarlo y le dije, ¿sabe qué? Tú, no importa la razón por la cual hayas llegado aquí a la cárcel, pero Dios es un Dios de oportunidades y te puede sacar de ahí. Qué bonito testimonios, testificar la grandeza de Dios. Pero imagínense, yo hubiera estado predicando ahí y hubiera estado ese hombre ahí sabiendo de que yo era el que lo había mandado a dar una paliza, lo hubiera mandado a la cárcel. Él no estaba por eso allí, porque nosotros lo habíamos enviado. Dios permitió que lo enviaran a la cárcel y pudiera recibir un mensaje de Dios, de alguien con la experiencia viviente. Entonces, no enseñemos a nuestros hijos a ser rencorosos, a ser vengativos, a ser envidiosos, porque nuestros hijos van a aprender a vivir tal como los ven a vivir a nosotros. Hay personas que me preguntan a mí, ¿por qué sus hijos son tan tranquilos? ¿Por qué tanto los quieren a sus hijos? Pues simplemente les he enseñado que debemos de anhelar para otros lo que anhelamos nosotros para nosotros mismos. Entonces, así lo dice en Lucas la palabra, que hagamos para otros lo que queremos que hagan con nosotros. Entonces, si yo amo a los demás, yo sé que me van a amar a mí también, aunque no siempre es así, siempre vamos a tener gente que no nos quiere. Pero es natural, en la naturaleza humana siempre va a haber esa maldad, que aunque uno se derrame de amor por otra persona, a la larga siempre lo van a salir apedreando. De hecho, ahí está la palabra, Jesús, un vivo ejemplo, que solo hizo lo bueno hasta que lo llevaron a muerte de cruz. Pero usted obviamente ya sabe cuál es el propósito de todo esto. Así es que lo que le quiero decir en esta hora, amado oyente, que usted aproveche. No importa la circunstancia que esté viviendo, no importa los años que hayan pasado, usted puede retroceder de su mal camino. Pídale perdón a Dios si sus hijos no fueron instruidos en la verdad. No se olvide de instruir en el camino de la verdad. Ya estoy terminando, pero le voy a leer los versículos que tomé nota para dárselos, que es Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se aparte de él. Y también le leí donde dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. También le leí que dice en Eclesiastés capítulo 11:10, mire esta versión lo que dice, aleja de tu corazón el enojo y echa afuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es absurdo. Lo dice en Reina Valera, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, en los momentos que dentro de la juventud hemos visto en nuestros hijos cierta conducta, lo único que les digo, miren mi hijo lo que dice la palabra, la juventud, la adolescencia
no es para toda la vida. No podemos poner la confianza en esta fuerza que tenemos como personas jóvenes, porque vamos a envejecer y necesario es que nos pongamos a cuenta. Sin provocarles a ira, uno les puede aconsejar a los hijos. Así es que el Señor te dé la gracia, cómo tratar con tus hijos. No te sientas culpable, y si te sientes culpable, pide perdón a Dios y Él te perdona, Él te ayuda para que la maldición se corte, y aún pídele perdón a tus hijos por haber instruido mal su vida en la niñez.